Yokoso a todos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo tuvo que reconstruir sus ciudades, sino también tuvo que reconstruir algo más profundo, su imaginación. ¿Y qué han inventado? Sí, bueno, porque también tuvieron que diseñar y crear pues personajes nuevos, imaginarios, como Godzilla, Ah, Ultraman y tu favorito y todos los hermano héroes. o pariente de Ultraman, que es Ultra Seven. Pero la pregunta es, ¿eran héroes americanos o japoneses? ¿De dónde vienen estos? Es verdad, ¿y por qué? ¿No? Nace en el imaginario, ¿vale? Ahí. Y hoy aprenderemos la palabra Ichiban. 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 Lo he oído, pero no sé qué significa. Bueno, lo Ah, veremos. ahí. Ichiban. De hecho, lo vemos ya. ¿Qué es el Ichiban? Es la mejor palabra en Es la mejor japonés. palabra. Es la palabra más Sí, Ichiban. es la más Ichiban. Ichi quiere decir uno. Ichiban es Claro. Ichiban. Sí. Sí, Ichi quiere decir uno, Ban es ordinal, ¿no? Entonces, Ichiban quiere decir el primero. ¿No han Ah, qué visto fácil. los hachimaki que se colocan aquí y dice Ichiban? Tenemos Ah, que claro. ponerlos algún día. Sí, Oh, pues bien. Pues bien, vamos a empezar pues. con esto del Ichiban. Pero antes de Mm. eso, tenemos que hacer un poco de repaso, ¿no? De lo que vimos Ay, so des. la vez pasada. En el episodio anterior vimos sobre los comparativos. ¿Cómo funcionaban Así los es. comparativos? ¿Cómo comparábamos una cosa con otra? Claro, en esto comparábamos a través de una característica, ¿no? De algo, siempre referido a los adjetivos. Pero ponías dos cosas y decías que uno era más que otro, ¿vale? Ujú. Entonces, en japonés es como si dijeras que una cosa comparada con otra es tal adjetivo, ¿no? Ajá. Entonces, uno llevaba wa y el otro llevaba yori. El que menos es yori, el que más lleva Ojo. wa. Ahí. Entonces, la estructura como quedaba. A wa, be yori, adjetivo des. ¿Sí? Ok. Por ejemplo, una frase para que nos quede claro. A ver, por ejemplo, Everest wa, ¿no? El Everest, Fuji-san yori takai desu. El Everest, más que el Fuji, alto es. Muy bien. Entonces es o sea, una cosa, la otra cosa y luego El adjetivo el que estás adjetivo. comparando, sí. No Muy usas bien. el más, como en castellano que uno dice el más, ¿no? No aparece la palabra más. Muy bien. Sí. Entonces, simplemente nos tenemos que acordar de esa estructura, pero claro, para hacer la pregunta, ¿cómo haríamos la pregunta de ¿es el Everest más alto que el Monte Fuji? ¿Cómo lo diríamos? Claro, o cuál es más alto ¿Cuál es más alto? entre tienes que tomar las dos cosas que comparas, ¿no? Entre el Everest y el Fujisan, ¿cuál de los dos alto es? ¿No? Entonces, ¿cuál es Dochira? Dochira ga takai desu ka. ¿Cuál es alto? ¿Cuál de los dos? Ahí. Muy bien. Entonces, si inclina la balanza para un lado, ¿no? Dices joga, no joga, ¿sí? Por Muy bien. ejemplo, Pero la anterior era tenemos que decir Everest to Fuji, ¿no? Con el to de ti. Fujisan, sí, Perfecto. ahí. Ok, ok. Entonces quedaría Everest to Fujisan to dochira ga takai desu ka. Esto. Y Esa entonces, era. como es el Everest, Everest no joga takai desu. Bueno, es el Everest, pero en nuestro corazón es el Fuji, porque es más bonito. Es verdad. Y si quieres decir que ambos son altos, porque la verdad que, bueno, no es tan alto el monte Fuji, lo que pasa es que es el más alto en Japón. Es Bueno, el... el Monte Fuji lo que es interesante es que está en un algo muy, muy, muy llano y de repente es como que comienza el Fuji así, lo Claro. cual le hace muy interesante, claro. No es que Sí, forma por parte eso de parece una... más alto todavía, sí. Sí, Claro, sí, sí. muy bien. Aquí en Argentina tenemos el pico más alto de toda América y cuando lo ves no parece porque ves toda el electrocardiograma de las montañas, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es ¿Cuál el es el punto? pico más alto de toda América? El Aconcagua. Ah, el Aconcagua. No, no Nunca, sé. nunca, nunca he ido, lo he visto Casi de lejos. 7.000 metros. En Sí, Mendoza. Mendoza, así es. Muy bien. Límite de Perfecto. Chile. Yo Ujú. estuve en el Huascarán,
que es 6.768, pero Alto. Aconcagua, locura. Aconcagua sí es alto. Bueno, Bueno, el Monte Fuji tiene 3.600, 3.700. Irá bajando si sigue subiendo tanta gente. poca cosa comparada con Es poca. lo que pensamos. Sí, Bueno, sí, sí. seguimos. Entonces, ¿cómo dirías que no tienes preferencia entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que vimos? Dochiramo, es decir, es como si dijera cualquiera de los dos o ambos, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que los dos son altos, ¿no? El Everest y el Fujisan. Digamos Muy que bien. ¿Cuál te son gusta más? Dochiramo. Dochiramo Dochiramo Takai. Sí. Takal. Takal. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que vamos a aprender hoy, ¿eh? Que es el Ichiban. ¿Eh? Entonces, Ichiban. vamos a ver este Ichiban. ¿Qué es Ichiban? Ichiban. Es Ichiban. Ichiban. Ahí. Ichiban. Ichiban. Ichi, el primero. Ichiban. Entonces, Niban es segundo, Sanban, tercero, Yonban, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿Entiende, Ichiban. no? Ahí. El primero. ¿Cómo funciona esto del el mejor, el primero? Bien, en el uso práctico se coloca delante del adjetivo, así que es fácil, ¿no? Por ejemplo, Ichiban Oki, el más grande, ¿no? O Ichiban Takai, el más alto. Fuji-san wa Ichiban Takai, ¿no? Muy bien. El Entonces se monte pone Fuji es delante del el más adjetivo, alto. ¿no? Claro. Hasta aquí es fácil, ¿verdad? Aquí terminamos el podcast. Ojalá, pero yo sé que seguro que hay más cosas. Sí. Bien. Entonces, voy a decir Watashi wa Ichiban Takaides, ¿no? Yo soy el más grande. Ujú. Yo soy más, o más alto, sí. O Ekiben wa Ichiban Sugoides, ¿no? Bueno, sí, es lo máximo, lo mejor de todos. Es Ahí. lo mejor, lo más rico. Así funciona, ¿no? De Ahí. momento, eso está Así ahí, ¿no? funciona. Claro, Ok. sí. Pero, pero, Cuando preguntas, ah, depende de qué naturaleza de objeto estés preguntando, porque en castellano también dirás cuál es el mejor, dónde es mejor, quién es el más divertido, cuándo es más conveniente. Entonces tenemos que repasar los interrogativos. venga, vamos a repasar. Sabía que habría algo más. Venga, vamos a repasar los interrogativos, que yo no sé si me acuerdo muy bien, así que me conviene repasar. Vamos a repasar Ay. esta vez. Entonces, ¿cómo funcionaba esto de los interrogativos con el Ichiban? Cuando es objetos, tienes el cuál o qué, ¿no? Es decir, cuál es el más delicioso o qué es más delicioso. En castellano también podemos elegir cualquiera de los dos, ¿no? Así que tenemos Dore o Nani, ¿sí? Ujú. No se asusten del texto, ¿eh? Entonces, Nani ga ichiban oishi. Es decir, o Muy bien. Dore ga ichiban oishi. ¿Cuál es el más delicioso, el más rico? ¿Verdad? Bien, aquí Ahí. simplemente es acordarse que el Dorega y el Enaniga era cuál y qué, pero luego la estructura es igual, ¿no? Cuál Claro. o qué y luego Ichiban, adjetivo. ¿Sí? So, y este en objetos, pero si es de personas, ¿cuál utilizarías? El Dare, de Daremos Iranai, Lo Darega. dimos. Y Sí, entonces hay que dale, poner un vamos. adjetivo que vaya bien ahí, ¿no? Como por ejemplo, Sí, aquí has puesto Yume. ay, Yume. ¿Qué era Yume? el más conocido, el más famoso, el mejor, Ah, que tiene el mejor nombre, muy bien. ¿verdad? El mejor nombre, claro. Yume era tener nombre, exacto. Tener Sí, nombre. Muy entonces, bien. quién es, ¿no? O quién es el más divertido, Darega Ichiban Omoshiroi. ¿Quién es el más listo de la clase? ¿No? Es como el quién. Ay. Dale. Y cuando buscamos sitios, utilizas dónde. ¿Dónde es más conveniente? ¿Dónde es más barato? ¿Dónde es más animado? ¿Tiene más movimiento? Ni guía acá. Mm, Ahí, utilizas dónde. muy bien, ¿eh? ¿Ves? Acordáis que siempre usamos el ga, ¿no? Hemos dicho Sí, dorega, naniga, darega y ahora dokoga, ¿no? dokoga. Ahí. Donde doko es fácil, ¿verdad? Dokoga. Sí. Muy bien. Y, Dokoga, y después ichiban y adjetivo. Y el que es más difícil es el cuándo, que tenemos el cuándo más general, que es itsu.
¿sí? Itsu. Itsu ga ichiban ii desu ka, ¿cuándo te parece mejor? ¿Sí? Pero si quiero decir a qué hora te parece mejor, qué día de la semana es mejor o qué mes es mejor, ahí Ya ya no. tienes que recordar cómo es el nanji, nanji ga, nannichi ga, etc. Pero con itsu es el que, listo. Bueno, entonces parece fácil, ¿no? Es simplemente acordarnos de estas partículas interrogativas, añadirle el ga Ahí, y luego ichiban con el adjetivo que vaya bien en la frase, ¿no? perfecto, así Muy es. bien. Y el Pero ka al final. sí, pero cuando yo te preguntara, por ejemplo, a A ver, ver, a ver. Santiago, ¿qué es lo que más te gusta? ¿No? Por A mí, ejemplo, Nani ga ichiban suki. Y tú a mí me tienes que evidentemente me decir, gusta el equiven. claro, pero eso en comidas, pero si hablamos de superhéroes y si hablamos Ah, de... ah, Tenemos que darle un contexto porque no es lo mismo decir, es como si te dijera, bueno, pues, ¿qué es lo que más te gusta? El equiven. Ay, pero no, te estaba hablando de postres. Ah, bueno. ya. O de cosas Entonces, dulces. si queremos darle contexto a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Ay, tienes que decir el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Y le agregas la partícula de, que quiere Ajá. decir dentro de ese contexto. Ahí. Ok. Por ¿Sí? ejemplo, una frase. A ver, por ejemplo, washoku es la comida japonesa. ¿Sí? Washoku. Entonces, washoku de dore ga ichiban suki desu ka? Dentro de la comida japonesa, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Sí? Washoku de dore ga ichiban suki desu ka? Muy bien, ¿Sí? entonces simplemente es poner el contexto al principio, Ujú. añadirle luego el de y Hai, luego lo mismo que antes, ¿no? En este caso era cual, así que dore, ga, claro. ichiban, adjetivo, des, ka, ¿no? Sí, Suki, por ejemplo, te gusta. Sí. Entonces, claro, porque si uno dijera qué es lo que más te gusta y ya, ¿de qué? De videojuegos, de animes, de películas, de, no, Mm, tienes que decidir de qué estamos sí, hablando. hay que acordarse que gustar es un adjetivo, claro, claro. Sí, así es. Que yo creo que lo más Es difícil de esta frase es acordarse que gustar no es un verbo, es un adjetivo en japonés. así Eso. es. Muy bien, muy bien. Ser Muy claro. bien. A ver, Perfecto. vamos con un diálogo. Venga, vamos allá. ¿Quién comienza? ¿Tú o A yo? ver, haz la pregunta. Estás de viaje por Japón en una ciudad, ¿no? Ok. Entonces estoy de viaje en una ciudad de Japón y yo digo, Konomachi de doko ga ichiban tanoshii desu ka? Ah, eki no chikaku ga ichiban tanoshii desu. Ajá, muy bien. ¿Qué Ujú. sería esta frase que he dicho al principio? Konomachi de doko ga ichiban tanoshii desu ka? Ahí. Konomachi, en esta ciudad, Ajá, ¿no? exacto. Doko Konomachi. ga, ¿dónde? Ujú. Ichiban, más. Tanoshi, divertido o entretenido, ¿no? Muy bien, Ahí, entonces sería, ¿qué es lo más divertido de esta ciudad? Pero la estructura claro. que hemos dicho es el contexto al principio. En esta Sí. ciudad, Ujú. ¿qué es lo más divertido, no? Muy bien. Así es. So des. Entonces, te he dicho, y por ejemplo, cerca de la estación, Eki no chikaku ga ichiban tanoshii desu. Casi siempre, cuando llegas a una ciudad, cerca de la estación tienes todas los de pato y todos los lugares para recorrer, ¿no? Muy bien. Entonces, Ekino Chikaku, Chikaku es cerca de, ¿no? Cerca, Chikaku, habíamos todo. dicho. Así es. Muy bien. Ga Ichiban Tanoshi desu, los siguiente, ¿eh? Ujú. Porque es lo más divertido. Perfecto, muy bien, muy Sí. fácil. Entonces, sí, es acordarse de que el contexto va al principio, ponemos el Ujú. de, luego decimos eso, lo que sea. El El adjetivo ichiban. allá, ¿no? Ichiban, adjetivo. El Ahí. Ichiban, adjetivo, ¿no? Perfecto. So Pero el des. contexto al principio con el de. Muy bien, Así. perfecto. Entonces, lo que toca ahora es preguntar a la audiencia, ¿no? Queremos preguntar a la Ujú. audiencia, ¿cómo dirías en japonés? Si te has enterado bien y has aprendido lo que hemos enseñado hoy, ¿cómo dirías en japonés? ¿Cuál es el museo más interesante de esta ciudad? ¿Cuál es el museo más Ujú. interesante Ahí. de esta ciudad? Para esta frase puedes utilizar como vocabulario ciudad, que hemos dicho que era machi, Muy bien. interesante,
Omoshiroi, un Sí. museo que aquí pone que es Hakubutsukan. Hakubutsukan. También le pueden decir Hakubutsukan. Mujiamu, pero el japonés entiende Como más museum Hakubutsukan. de museum, ¿no? Me encanta. Mujiamu, sí. Hakubutsukan. Museum. Ay, Hakubutsukan, museo interesante, ya sabíamos esto, Omoshiroi y Ciudad Machi. ¿Cuál es el eso museo más es. interesante de esa ciudad? Al final del episodio veremos cómo se dice. Y si te gustan estos episodios que hacemos para aprender japonés, ya sabes, no te pierdas ninguno. Danos un like y suscribiros y darle a la campanita para que os avisen siempre de cuando Eso subamos es. un vídeo nuevo, así no os perdéis ninguno. Y si te gusta aprender japonés, ¿por qué no hacerlo en la mejor academia de idiomas, que es en hanyuchaneschool.com? Somos la academia de idiomas mejor valorada en Trustpilot con un 4,9, 4,9 también en Google. ¿Y por qué? Pues porque nuestros alumnos están muy contentos de aprender japonés con nosotros. Aprender japonés no es difícil, no es imposible. Es muy fácil cuando tienes las herramientas que necesitas. Ves a hanyuchaneschool.com, pide tu primera clase gratuita y descubrirás por qué tantos alumnos están contentos. Tienes acceso al mejor campus online con ejercicios autocorregibles, exámenes, etcétera, etcétera, etcétera. Acceso a clases con tu profesor nativo, acceso a clases grabadas grupales, por si quieres repasar alguna cosa, acceso a clases grupales en directo, por si quieres repasar cosas con alumnos que están a tu mismo nivel. Tantas cosas, todo lo que necesitas para aprender. Así que no pierdas tu oportunidad, ves a hanyuchaneschool.com y pide tu primera clase gratuita. Y ahora vamos a hablar de algo de tu infancia, ¿no? Yuri, vamos a hablar de tu superhéroe favorito. Creo que hemos perdido a Yuri de camino. Espero recuperarlo. A ver, vamos a esperar a Yuri un rato. Este podcast habrá que cortarlo. Quien esté editando este podcast, ¿has vuelto? Aquí Bien, voy. bueno, luego enviaré un mensaje luego enviaré un mensaje para que corten todo esto, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿vale? 3, 2, 1 y ahora vamos a continuar con la segunda parte de nuestro podcast y aprenderemos sobre el superhéroe favorito de Yuri. ¿Qué es? Ay, ¿Godzilla, Ultraman. Ultraman o cuál es? ¿Cuál es? Bueno, cuéntanos. Vamos a hablar un poco de estos superhéroes que aparecieron mucho antes que ni yo ni Yuri hubiéramos aparecido en este mundo, porque quizás alguien Más o más joven menos. nos vea esto y dice, wow, Godzilla no es de mi generación, tampoco es de nuestra generación, no es. ¿De cuándo son estos Godzilla y Ultraman? Es verdad. Son del año 60, así que sí, antes, mucho antes de nosotros. Es de cuando nuestros padres. Es verdad. Esto hay que decirlo ya porque el disclaimer esto, porque hay mucha chavalería que se piensan que todo lo anterior a los 2000 es antiguo. Y sí que es verdad, pero a ver, no, 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 no. No, es verdad. Ay. Muy bien. Gojira. Gojira. ¿Quién es Godzilla? Gojira. Yo creo que Gojira me suena a Kujira. Kujira quiere decir ballena, ¿no? Y la ballena es el animal más grande y feroz de todo el mar. Gojira aparece en el mar, así que para mí había un juego de palabras. Bueno, claro, a mi mujer está totalmente, le da un miedo las ballenas. Cada vez que sale una ballena en televisión, no un tiburón, una ballena o cualquier cosa grande en el mar, no puede mirar, se tapa los ojos. Y debe ser terrorífico, sí. Así Sí que es. imagino que en aquella época los japoneses serían muy, me mira, Claro, no sí, quiere que sí. revele sus secretos. Pero imagino que los japoneses eran igual, por eso dijeron que Godzilla es ¿cómo se dice ballena en japonés? Kujira. Ah, Kujira, Kujira. Kujira, así no es. sé, tiene que haber algo ahí. Muy bien. La imagen más conocida de Gojira es con el edificio, este edificio piramidal, ¿no? No es King Kong en el Manhattan, ¿no? Este es Aunque, en el Parlamento de ¿no? Tokio.
Aunque esto se parece mucho, demasiado quizás a King Kong, ¿no? ¿Por qué? Un poco, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo. Algo Sí, hay, no claro. sé. En el, en el inconsciente colectivo, recuerda que todos estos monstruos siempre tienen que ver acerca de los miedos o los traumas colectivos de esa época. Mientras King Kong nacía en el año 30 en Estados Unidos, Gojira nace en los años 50 en Japón, ¿no? Y si te fijas la época, ¿qué puedes decir? Historia. Claro, eh, es, es muy diferente, claro. La posguerra entonces haya caído la bomba atómica ahí en Nagasaki y claro, había un terror, un trauma colectivo que yo creo que Claro. Godzilla bebe de eso, ¿no? Y creo que analiza un poco también, canaliza Un poco. esos traumas colectivos en Japón. Así es, sí. Mientras King Kong era ahí en el medio de Manhattan, era cuando era la caída de la bolsa, ¿verdad? Sí, la debacle mundial después. Así es. Muy bien. Entonces, bueno, Gojira podría representarse como el miedo y la destrucción de ciudades enteras, ¿no? Como si fuese la bomba atómica o quizás algo que viene del exterior, ¿no? De Mm, alguna, de la naturaleza que después de la Segunda Guerra Mundial queda devastado Japón, ¿no? Y la mm. radiactividad, ¿no? Que tiene que Porque, ver con las porque mutaciones. realmente Porque realmente Godzilla no es el malo de la película, realmente. Godzilla no es que sea malvado o destruye cosas, Claro. pero el malvado, el villano de las películas de Godzilla realmente no es Godzilla, ¿no? ¿Quién es? Es la sociedad. O Es la sea, sociedad. Godzilla es la consecuencia de las malas decisiones medioambientales, ¿no? Quizás era, más que nacer, yo creo, no solo del trauma colectivo de las bombas atómicas, nace también del proceso de industrialización tan bestia Sí. que hubo en Japón en la posguerra, ¿no? Porque Japón de Claro. repente se industrializa de una forma tan rápida que creo que imagino que se llevaron por delante, pues eso, la seguridad nacional y el medio Sí, ambiente y todo lo demás. No era lo claro. más importante entonces, ¿no? Sí, así es, sí. Entonces podía producirse algo que se autodestruya a sí mismo, ¿no? Como Mm, una mutación tan grande como que mm. supongo que es un dinosaurio. ¿Qué crees que es? Sí, lo parece. A mí me sabe mal porque me hubiera gustado. Este podcast lo tendría que haber. Tengo un alumno adolescente que es el fan número uno de Godzilla, y se lo sabe todo. Se ha visto todas las ¡Ah! películas antiguas y Genial. modernas. Y me recomendó esta película de Godzilla Más Minus antiguo. One, que es reciente. Y la vi y está bastante bien, ¿eh? Muy interesante. Pero sí, hay mucho fan acérrimo, hasta joven de hoy en día, muy fan de Godzilla. Si eres uno de ellos, por favor, déjanos un comentario y dinos qué es lo Sí. que más te gusta de Godzilla. ¿Eh? Ujú. ¿Por qué es especial? ¿Por qué es diferente a todo lo demás? Déjanos un Porque comentario. todos lo quieren, ¿no? Ay, eso es. Exacto, lo destruye todo y es querido. Pobrecito. Es verdad, es el malvado número uno más querido. Es Bueno, como, pero como tienes esto un perrete, una mascota en casa y lo rompe todo y lo muerde todo, pero no y lo puedes quieres. no quererlo. Me han comparado a Godzilla con un perro destructivo. Bueno, más Entonces, grande. ¿qué héroe necesita para destruir a Godzilla? Pues, Como- dinos, a un superhéroe, imagino. Claro, pero entonces ahora se inspiran en los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ah, Que pensaba que eran amigos, pero me has dicho que, claro, ahí tenemos la primera familia, ¿no? Entonces, que son hermanos. Entonces, los ultra hermanos, ultra brothers, ¿sí? O la familia ah. ultra, ay, me encanta ese muñeco. Total. Es un peluche grande. Claro, en cómo era. Este, Entonces, bueno, Ultraman es un héroe normal, ¿no? Que viene a proteger y a salvar a la sí, humanidad, ¿no? Como todos los superhéroes americanos de los 40, así es, 50, sí. Y que ¿no? son familias, ¿no? Son, Como luego los Cuatro Fantásticos.
como los Cuatro Fantásticos, como luego los, ¿cómo se llama? Los Power Rangers, dime que no se Los parecen a Power los Power Rangers se Rangers. parecen mucho a los Power Rangers. Sí. Muy bien. ¿Y tu favorito de estos Ultra cuál era? Era Cuéntame. Ultra 7, él hacía de esta forma, ¿no? Y tienes el Ultraman que hacía la cruz. ¿Te Había como gustaste porque hacía diferentes así, no? formas. Ya me Sí, imagino a hacía. ti de pequeña yendo al cole y haciendo Ultra 7. Eh, con símbolos. Sí, luego vino fue reemplazado por el Jame Jame ¿cómo se llama? De Dragon Ball. Pero aquí aparece lo que serían los unidos, ¿no? O sea, la familia unida como héroes, ¿sí? No era el héroe individual, digamos, y ni el héroe conquistador, ¿no? Ok, entonces, Ultraman, hemos visto que Ultraman siempre salía derrotado o huía, mejor dicho, Ujú. y luego volvía, ¿no? O sea, Ultraman Sí, no, Godzilla era vencido, huía y volvía, y así siempre, volvía, como la naturaleza, ¿no? Como los desastres naturales, ¿no? Que claro. suceden, pues prevalecemos, pero luego volverán, ¿no? Pero este es diferente, ¿no? Este es un superhéroe que protege a la gente y Sí. y por lo que he visto, siempre acaba cansada, ¿no? Acaba como muy... Sí. Como que es muy humano, ¿no? Sí, Entonces, pero no es... tiene que ver para mí con el trabajo en equipo, el trabajo grupal, ¿no? Y era en una época que todavía estaban reconstruyéndose Japón y era unir fuerzas, ¿no? Entonces sí, terminaban cansados, pero iban logrando esos caminos de trabajo de hormiga, ¿no? De a poquito, ir debilitando al monstruo. No, qué bonito. Sí, el japonés común, pero con máscara y ropa ajustada. Sí. Y Con luces en los algunos ojos. conocimientos de Me artes encanta. marciales. Me encanta, a lo mejor. Es interesante también que el superhéroe japonés tiene como un componente más de robot, de máquina, que el superhéroe americano no es no es robot, pero el japonés Claro, sí, que sí, también sí, es es eso, ¿no? verdad. La industrialización japonesa, querían ser más futuristas que nadie, los japoneses. Sí, Me encanta. así es. Entonces sí tiene forma humana, pero no puedes reconocer a nadie, porque es verdad que No, a Clark Kent lo reconoce fácil. sí. De hecho, es mucho menos humano que Clark Kent, que Superman, quieres decir. Bueno, en Sí. fin. Entonces, muy interesante, ¿eh? Hemos visto esos superhéroes clásicos japoneses, ¿no? Y Ujú, de dónde nacen y qué nos enseñan, ¿no? Del ideario de la cultura japonesa de entonces y ahora. Muy claro. bien, perfecto. Entonces, habíamos dejado una pregunta para Ay, nuestros oyentes, que era, ¿cómo se dice en japonés? ¿Cuál es el museo más interesante de esta ciudad? ujú. ¿Cómo se diría esto en japonés, Yuri? Bien, entonces comienzas con el contexto, ¿no? Machi, ¿sí? Entonces, konomachi de en esta ciudad hay dore o doko, cualquiera de los dos, ¿no? Porque como un museo es un lugar, o Mm, puedes decir cuál o claro. dónde, ¿no? Así que doko ga o dore ga ichiban omoshiroi hakubutsukan desu ka? ¿Quieres decir ¿cómo era? Mujiamu. Hakubutsukan. Mujiamu. Hakubutsukan. Akubutsuka. この Entonces, 町でどこが一番面白い博物館ですか？ perfecto, muy bien, ¿eh? Entonces, si lo sabías, genial. Y si no, te animamos a repasar este podcast, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Qué veremos la semana que viene o en el próximo episodio, Yuri? Vamos a ver Ah, bueno, la... antes. Vamos a repasar un poco, perdona, que me estoy saltando. ¿Qué hemos visto Ay, este episodio, Yuri? hemos visto entonces la palabra Ichiban, que es muy fácil, ¿no? Donde dices Ichiban y agregas luego el adjetivo. ¿Sí? Ichiban omoshiroi, Ichiban tsuyoi, Ichiban oishii, Ichiban suki, ¿no? ¿Sí? Pero cuando haces la pregunta tienes que decidir cuál, quién, dónde, cuándo. Hay un error en el cuándo. ¿Sí? ¿Vakarimashita? Sí, se ha puesto lo mismo. Itsu. Itsuga, いつ、¿no? Itsuga. いつが、そうです。Muy bien, perfecto. Entonces, Entonces, era poner
las partículas interrogativas con el ga y luego ichiban con el adjetivo. Pero Claro, cuando hay sí. contexto, ¿el contexto dónde va? ¿Al final o al principio? Al principio generalmente y dice en el contexto de, ¿sí? Muy bien. Ok. Contexto de y lo que sigue. Ujú, Perfecto, muy ujú. bien. Ahora sí, Yuri, ¿qué veremos en el próximo episodio? En el próximo tomaremos la pregunta do, que significa cómo, pero tiene ciertas características, depende de qué verbo utilices para preguntar, ¿sí? Y entonces, como da muchas confusiones, ahí vamos a ver un tema, vamos a dedicar un podcast para ese tema, ¿no? Para que no haya confusiones. Muy bien, entonces será un episodio completo y Súper útil. específico para entender el do. Do. El do. Muy Ay, bien, genial. Bueno, esto se da muy bien, Yuri. Entonces, quería decirte una cosa, Yuri, antes de terminar. Tengo un amigo que quiere aprender japonés y no sé vale. qué decirle. ¿Qué le debería decir? Dile que entre a hanyochineschool.com y pida su primera clase gratuita. En esa clase puede decir qué es lo que quiere aprender, para qué quiere aprender, cuánto tiempo dispone, ¿no? Si quiere estudiar en forma grupal o en forma individual, cuántas veces a la semana quiere estudiar. Y entonces se arma todo un plan para a tu medida, ¿no? Entonces, por eso es que el Higher Chinese School todos los alumnos aprenden más rápido, porque van según sus necesidades, ¿verdad? Entonces, si quiero rendir el examen internacional, a por ello. Si quiero ir a Japón a trabajar durante un año, vamos por ello, Ya ¿no? sacaste novia. Entonces, ¿qué? ¿Quieres conseguir una novia, casarte en Nihon y lograr Lo que la sea. visa? Pues para eso también. Y Entonces, sabes el entra a matrimonio. school.com, dile que entre y no sé para qué querrá estudiar. A lo que sea. Muy bien, ¿eh? Así que si no lo has hecho ya, apúntate, ¿eh? No, no pierdas el tiempo. Genial, muy bien. Ha sido un placer, Yuri, me lo he pasado genial y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. ¡Ay! Venga, Mátane. matane.